Sé que todos queremos vivir una vida victoriosa, una vida realizada, o sea, sentirnos realizados en la vida y alcanzar grandes victorias, grandes logros, particularmente en lo espiritual. Eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Él ha provisto para nosotros vida y vida abundante, lo hemos dicho anteriormente, así que todos los que estamos buscando de Él podemos disfrutar de esa vida abundante. Si acaso no es así, tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque realmente los problemas, las dificultades no deben de definir nuestra vida, sino lo que Dios ha dicho. El hecho de tener a Jesús en nuestra vida satisface todo. Eso va encima de cualquier adversidad, va encima, va sobre cualquier cosa que esté aconteciendo. Así que el contentamiento que tenemos excede a cualquier dificultad. El contentamiento que tenemos por tener a Jesús. Tenemos lo mejor. Queridos, siempre es una alegría compartir. Qué hermoso que podemos juntarnos una vez más y seguir aprendiendo juntos, edificándonos. Sé que usted es un instrumento de Dios también, porque lo que usted recibe del Señor para su corazón, estoy seguro que usted lo quiere compartir con los demás. De hecho, pienso que este tiempo es una buena oportunidad para que nosotros utilicemos los medios que tenemos para difundir el Evangelio, para hablar de Cristo, para testificar, como hablábamos anteriormente de un hombre que había sido ciego de nacimiento, cómo el Señor lo sanó, cómo el Señor le recuperó la vista, y él testificaba a los líderes religiosos de aquel tiempo y testificaba a todos los judíos, y terminó él entregando, recibiendo esa satisfacción plena de saberse que era hijo de Dios. Así que, queridos, tenemos en el Señor un privilegio grande para que juntos podamos compartir las cosas lindas que hemos recibido de parte de Él. Quiero tomar la lectura del libro de Santiago. El libro de Santiago, Santiago, el hermano de Jesús. Sí, Santiago era hermano del Señor. Y me gusta que Él es el hermano de Jesús. Él, de hecho, sus hermanos, acuérdense que sus hermanos no creían en Él tampoco. Pero Santiago se encontró con Cristo de verdad, tuvo una revelación de Jesús como el Señor de su vida. Y después él se levantó como uno de los pilares, como uno de los hombres importantes en la iglesia primitiva. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos parte de eso. Pero este Santiago, cuando él escribe este libro, y me encanta cómo se presenta. Él se presenta no como yo soy el hermano del mero, del grande de Jesús, yo soy hermano de él. No, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué actitud más linda de un gran hombre, un hombre muy reconocido en la iglesia primitiva. Él se identifica, a quien él está escribiendo, se identifica como Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Santiago había hecho a Jesús el Señor de su vida. Y está escribiendo a los creyentes, a la gente que está dispersa por todos lados, escribiéndoles y dándoles consejos de qué hacer. Ahí se habla de soportar las pruebas, ahí se nos enseña acerca de que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra, se nos enseña que la fe sin obras es muerta, nos enseña muchas cosas. Santiago realmente tiene una riqueza particular que yo le invito para que usted tome este libro de Santiago, el hermano de Jesús, y lo devore. Deje que este libro, esta carta pueda penetrar en su corazón y que la enseñanza que está ahí pueda servir para que su vida sea edificada. Realmente hay una riqueza impresionante en este libro. En algún momento vamos a leer de algunas otras cosas que están implícitas en esta lectura, en este libro, pero en esta carta, pero quiero detenerme en una porción, en una parte. Decía, hay tanta riqueza en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Ahí se nos habla a nosotros de la lengua.
por favor, tome el tiempo para leerlo. Detalles sencillos, pero que dejan un impacto grande. El Señor le dio al privilegio a este hombre de escribir cosas como la necesidad, la importancia de que nosotros aprendamos a domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y dice, hablando de la lengua, lleno de veneno mortal. ¿Por qué? Es curioso, con esta misma lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice la Escritura, proceden bendición y maldición. Estoy leyendo algún pasaje salteado ahí, capítulo 3, versículo, leí desde el versículo 8 en adelante. De una misma boca proceden, este es el versículo 10, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así, no debe ser así. O sea, hay tanta enseñanza, solo menciono eso solo para poner un ejemplo. ¿Verdad? Qué importante, algún día vamos a hablar acerca de esto. También Santiago nos habla de la diferencia de la sabiduría de lo alto, lo que es de lo alto, de la luz de Dios, y lo que es realmente de este mundo. Hay sabiduría que es de lo alto, pero hay sabiduría que es terrenal, y no solamente terrenal, animal y también diabólica. Entonces, todo esto, el contenido de esta carta nos debe de dar a nosotros una gran enseñanza. Pero quiero detenerme un poco en el capítulo 4. Le pido por favor que usted tome tiempo tiene toda una semana entre esta reunión, la siguiente reunión, para disfrutar estos libros, para disfrutar esta lectura, para tomar sus notas, usted haga sus observaciones, y yo le pido que escriba, cuando lea la Escritura, escriba las cosas que Dios está hablando a su corazón y los compromisos, las decisiones que usted está tomando para atender la palabra, para así evitar ser solamente oidores y oidores olvidadizos. No, necesitamos aprender a ser hacedores de la palabra. Nunca en el corazón de Dios está el deseo de que nosotros tengamos un montón de conocimiento, sino que conozcamos, pero que hagamos vida lo que conocemos, que la palabra realmente produzca algo en nuestro interior. Y esa es la intención de Santiago. Está escribiendo para que la palabra pueda hacer vida en cada uno de nosotros. Y voy a referirme al capítulo 4. Este capítulo, esta lectura comienza con un título de la amistad con el mundo. No me voy a detener en eso, pero quiero mencionarlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo que me está diciendo esta carta, que habían problemas entre muchos creyentes. Habían situaciones muy complejas. Dígame usted si no es cierto lo mismo hoy, que hay muchas situaciones complejas. Pleitos, divisiones, disensiones. Y es por una razón. Y la razón es, todavía no hemos terminado de madurar. Necesitamos madurar y debemos de correr, de apresurar un poco el paso, porque hay quienes quieren quedarse ahí permaneciendo inmaduros por mucho tiempo. No, hay que madurar, hay que crecer, hay que avanzar. Hay que parecernos cada día más a Jesús. Es el interés, es la intención de esta carta. Que nosotros seamos sacudidos con esa verdad, que hay cosas en nuestra vida que realmente necesitan cambiar, necesitan madurar. Hay cosas que nos deben de permitir a nosotros evaluar cómo estamos caminando y poner esa evaluación en la balanza de la palabra de Dios, para que en esa balanza podamos buscar qué es lo que Dios quiere que nosotros realmente hagamos para corregir. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Claro que habían problemas. Había un montón de gente muy carnal, muy dedicada a sus propias pasiones, a sus propios conceptos, que eran capaces de llevarse de encuentro a quien sea, en lugar de madurar y de dirigir sus vidas en base al consejo de Dios. Como hemos hablado anteriormente,
de estar oyendo a Dios, seguir su consejo, honrarlo, agradarlo a Él, para que nos vaya bien en todo. Entonces, realmente, esta escritura me dice a mí que aún entre la gente, entre el pueblo de Dios, entre otros que quizás estaban cerca, habían estas cosas: guerras, pleitos. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Sí, las ambiciones personales provocan pleitos. Cuando uno se lleva de encuentro a los demás por pasiones, por deseos personales, por criterios o por posturas, eso pasa. Tú no caigas en eso. Tú debes de identificar la diferencia de vivir conforme a cómo vive toda la gente en el mundo y cómo deben de vivir los hijos de Dios. La Escritura dice, leo el versículo 2, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pienso ahora en las crisis que hay mundiales de guerras, rumores de guerras, situaciones. ¿De dónde viene todo eso? Las pasiones de los hombres, los deseos desmedidos. Los gobernantes no están pensando en el bienestar de la gente. Quien sufre de las guerras son los pueblos, la gente. Gente que no debería de estar viviendo situaciones así. ¿De dónde vienen todas esas cosas? Del egoísmo, del el deseo de enseñorearse de otros, de la codicia, de la avaricia, del querer ser el más grande, del querer ser el más reconocido, el que quiere imponer ante los demás lo que debe de imponerse. Eso no está bien, eso es inmadurez. De hecho, muchos de nuestros gobiernos viven así, de esa manera. Por eso el gobierno que tenemos en Cristo es totalmente diferente y seguro. En Él tenemos paz, en Él tenemos seguridad, en el gobierno de Cristo tenemos convicción de ser criaturas nuevas, de vivir una vida libre en el Señor para agradarle a Él y para no dejarnos llevar por lo que el mundo entero se lleva. ¿Ves? Nuestro gobierno es diferente. Por eso nuestra lucha no debe de ser carnal. Nuestra lucha es espiritual. Y nos toca a nosotros estar orando por todo lo que pasa alrededor del mundo. Porque mucha gente codicia y no tiene. Mata y arde de envidia. El codiciar, el matar, todo eso puede la gente justificarlo, pero está mal, no está bien. Ni de un lado ni de otro lado. Lo que pasa es que mucha gente tiene su corazón apartado del Señor. Para mí el gran problema que hay es que Dios, que sabe todo, que es soberano, que es el Señor sobre todo, los gobiernos no lo escuchan a Él. Y al no escucharlo a Él, obviamente los gobiernos del mundo están bajo el maligno y sumidos en la tristeza de querer encontrar respuestas, pero como sus corazones están llenos de ambición, no logran encontrar respuestas. Ellos, nuestros gobernantes, oremos por eso, para que ojalá que ellos puedan inclinar su corazón a Dios, para que sepan cómo gobernar y que su gobierno no sea en base a sus propios caprichos, ni codicias, ni ambiciones. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La Escritura, leo otra vez el versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. De alguna manera, mucha gente se afana a querer tener cosas y hasta puede estar pidiendo y hacer jornadas de oración. De hecho, quiero decir que la oración no es la ventana que debemos de utilizar como para obligar a Dios a que nos dé todo lo que nosotros queremos
No, hay que pedir bien. Pedir bien es pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Espíritu quiere, el Espíritu de Dios quiere, no para nuestros caprichos, que eso es lo que pasa. Por eso mucha gente no encuentra, no alcanza, porque no saben pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros deleites. Así no funciona, no hay manera. La Escritura habla en este contexto de esta gente y los señala como, almas adúlteras. Almas adúlteras. Tal vez teniendo el conocimiento de Dios, pero viviendo como que si otro es Dios, no a quien han declarado como tal. Caminando en dos caminos diferentes. Como hablábamos hace unos días atrás de aquel pueblo, del pueblo de Dios, en los tiempos antiguos, en el tiempo de Jeremías, que querían adorar a Dios, pero también querían adorar a otros dioses, y que vivían robando, maldiciendo, defraudando. No se puede. Y creo que ese es el problema de mucha gente. A ellos está escribiendo Santiago. No necesariamente porque había una condición favorable, no, al contrario. Aquí está hablando de una condición desfavorable y queriendo como sacudir la conciencia de ellos para que volvieran en sí, despertaran e hicieran lo que tenían que hacer. Y habla y dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Lo que está diciendo Santiago es, muchos de ustedes que están hablando de Dios, realmente sus almas están divididas entre Dios y el mundo. Sus almas están caminando cuando les conviene, cuando quieren, con Dios, pero por otro lado, siguiendo la corriente de este mundo. No puede ser. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. No puede ser para nuestras vidas. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Todo lo que me mueva a mí a tener alguna complicidad con el mundo, me constituye enemigo de Dios. Todo lo que hace que mi vida se oriente, se ordene hacia los caminos del mundo, aunque yo vaya a una iglesia, aunque cante coritos, aunque haga un montón de ejercicios espirituales, religiosos, si eso está pasando, tengo que entender, y yo también estoy en enemistad con Dios. ¿Qué queremos nosotros? La amistad con el mundo, el ponernos de acuerdo con lo que va en desacuerdo contra Dios, nos constituye inmediatamente enemigos de Dios. No podemos quedar bien con nuestra sociedad, no podemos quedar bien con el mundo, no podemos quedar bien con otros que tienen mejores ideas que las de Dios. No, las mejores ideas, las mejores propuestas, lo mejor, lo único, lo que necesita el mundo es lo que Dios ya ha dicho. Él es Dios, Él sabe todo, Él está sobre todo, Él está encima de todo. Pero la condición del hombre es que tiende a buscar lo que el mundo busca. Almas adúlteras. Es una observación muy seria a quienes les está escribiendo esta carta Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La Escritura nos enseña a nosotros a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, ni caminar en la carrera desenfrenada que el mundo corre, sino nosotros ya tenemos el consejo de Dios, ya sabemos a quién seguir, ya sabemos a quién escuchar y sabemos qué hacer porque Él ya lo ha dicho. Su palabra nos muestra todo lo que está en el deseo del corazón de Dios. El problema es que nosotros muchas veces queremos olvidar eso y seguir la corriente del mundo, pero al hacer eso, simplemente nos volvemos enemigos de Dios. No puede ser. No debe de ser así. ¿O pensáis, dice el versículo 5, que la Escritura dice en vano:
el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios quiere nuestra vida. Dios quiere nuestra atención. Dios quiere nuestra obediencia. Obviamente, el espíritu del mundo es totalmente lo contrario, desobediencia, sus propios caminos, sus propios razonamientos, sus propios comportamientos. Pero si nosotros hacemos lo mismo, simplemente estamos diciendo, Dios, aunque tú eres lo más grande, tú sabes más que todo, pero no quiero lo tuyo, quiero lo demás. Y yo me convierto en enemigo de Dios. Y no puede ser, no debe de ser así. Yo solo pienso cuántos creyentes caminando en amistad con el mundo realmente se están haciendo enemigos de Dios. No vivas para agradar al mundo. Deja que el mundo haga lo que quiera y que ellos vivan como quieran. Tú trata de predicarles a Cristo, pero no participemos. No vivamos como viven ellos. Muchos van en una carrera loca por tener dinero, tener posición, tener reconocimiento, tener adulación, qué sé yo. Pero no, eso no es lo nuestro. Nada mejor que lo que tenemos. Tenemos vida eterna, vida abundante. Y decíamos, y nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Estaremos con Él por una eternidad. Tenemos todo en Él. Así que el Espíritu nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Sí, yo sé que en el mundo hay muchos soberbios. No te mando a que tú estés diciendo este es soberbio. No, Dios sabe quién es. Pero solo estoy diciendo, si alguien es soberbio, tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios resiste, combate. Resistir al soberbio lo que hace es, Dios se pone de pie contra cualquier persona que es soberbia. Porque la soberbia no es una característica, un atributo bueno. Es es algo que viene realmente de las tinieblas. La soberbia de Satanás, el orgullo de Satanás que le hizo caer, que le hizo ser el ser más despreciable y miserable. Dios, dice la Escritura, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y repito, esto de resistir es como estar de pie, parado y en contra de todo lo que es soberbia. Y da gracia a los humildes. Da gracia a aquellos que dicen, bueno, yo no tengo nada, si algo tengo lo tengo en el Señor. Por mí no tengo nada, lo que tengo lo tengo por el Señor. Él da gracia a los humildes. Digo todo esto porque en medio de todo lo que se está diciendo aquí, realmente habían problemas entre muchas personas, mucha gente. Y por cierto, muchos falsos maestros predicando un montón de errores, un montón de cosas que trataban de desvirtuar la verdad de Dios, que trataban de sacar del camino a los que habían encontrado el camino en Cristo. Entonces, Santiago les está diciendo qué hacer, qué no hacer. Y aquí encuentro yo en medio de todo esto algo bien importante. Decía al principio cómo queremos nosotros vivir una vida victoriosa, cómo queremos alcanzar nuestras metas, cómo queremos nosotros alcanzar todos los deseos de Dios. Bien, aquí hay algo. Someteos. Ponte bajo. Sujétate. Ponte debajo de Dios. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente puede decir yo tengo a Cristo, pero hacen ellos lo que se les antoja en gana. Muchos pueden decir yo tengo a Cristo, pero ellos viven la vida que ellos quieren, sin someterse a Dios, sin oírle. Y claro, al no oírle, ni siquiera seguirle, ni obedecer lo que Él dice.
Esta es una característica bien común de encontrar, sobre todo en este tiempo cuando hay comezón de oír. Mucha gente quiere oír lo que creen ellos que les conviene oír. Lo que nosotros necesitamos oír es lo que Dios dice. Eso es lo que nos da seguridad. Por favor, no nos desviemos. Sí, el mundo está lanzando cualquier cantidad de información y nosotros, algunas personas todavía repitiendo un montón de información que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. ¿Por qué pienso eso? Porque ellos están sometidos a cualquier cosa, a quedar bien con cualquier cosa. No, Santiago dice, someteos pues a Dios, que estemos bajo Él. Que lo que Él dice, ese es nuestro gobierno, lo vamos a hacer como Él dice. Ya basta, mucha gente diciendo yo creo, yo soy creyente, pero viven una vida sometidos a sí mismos nada más, a sus caprichos, a su propia voluntad y no sometidos a Cristo. Esto no debe de ser, no puede ser así. Si somos de Cristo, somos pertenencia suya y al ser pertenencia suya, Él nos gobierna, Él nos manda. Él dicta las pautas, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo voluntariamente estoy sometido porque Él es Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo, Él es mi dueño, Él es mi amo y yo soy su siervo. Por eso me encanta la introducción. Santiago dice, siervo del Señor Jesucristo. Se identifica como siervo de su hermano. Lo ve no solo como su hermano, sino como el Señor. Muchos pueden ver a Jesús solo como una figura histórica. Muchos pueden ver a Jesús solo como una figura emocional, sentimental. Y ahora tantas cosas que se pueden decir en términos emocionales, emotivos, nada más. Pero sin el peso de lo que la Escritura enseña. Aquí cuando se dice someternos, yo estoy bajo de. Y voy a obedecer. Voy a hacer todo lo que Dios me dice. Entonces, si yo soy su hijo, si Él es mi pastor, si yo soy su oveja, yo le sigo, porque le conozco. Y Él sabe que soy su oveja. Y entonces vivo bajo su gobierno, bajo su señorío. Yo no puedo llamar a Jesús Señor y hacer yo mi vida como yo quiera. Tú no puedes llamar a Jesús Señor de tu vida y hacer tú lo que tú quieras con tu vida. No puede ser. Y Santiago advierte que es un problema el que está pasando aquí también. Las luchas de estar bregando con lo que el mundo atrae a la gente, con la tentación del mundo. Entonces Santiago está diciendo, sométanse a Dios. Y estos consejos son prácticos, son directos. Y quiero que tú y yo los tomemos. No sé cuánto tiempo tenemos, mucho o poco, pero vivamos nuestra vida de esta manera, sometiendo nuestra vida, disponiendo nuestra vida en las manos de Dios. Señor, voy a vivir para agradar tu propósito, para agradar lo que tú dices, para hacer lo que tú me pidas, nada más. Tú eres mi Señor, tú eres mi gobierno. Y digo eso porque es una lástima que mucha gente dice que han conocido al Señor, pero ellos todavía siguen gobernando sus propias vidas. Ellos hacen lo que ellos quieren, su propia voluntad. Y no debe de ser así. Debemos de morir a nosotros y vivir para Cristo. Considéralo, piénsalo. Esta es la necesidad del hombre. Por eso es que el mundo está lleno de pasiones, gente queriendo alcanzar lo que sea por su propia ambición, por su propia codicia. Y por eso hay guerras, por eso hay esto. Hay tantas cosas involucradas en medio de eso. Finanzas, dinero, fama, poder, control. Esto es diabólico realmente. Pero nosotros, que somos sus ovejas, que le seguimos, que oímos su voz, estamos sometidos a Dios. Ese es el consejo que daba Santiago. Someteos, pues, a Dios. ¿Y qué más? Resistid
Resistid, estar luchando contra. Resistid al diablo. Yo he dicho esto, generalmente, claro, uno tiene sus preferencias y alguna gente va por este color, por el otro color, por el otro color. Miren, el mundo entero está bajo el maligno. No podemos ignorar eso. Entonces, nosotros no estemos discutiendo, no estemos peleando por el mundo entero está bajo el maligno. Nuestro gobierno es diferente. A nosotros lo que nos corresponde es someternos a Dios. Resistir al diablo. Resistir es, hay muchas tentaciones que vienen, pero no voy a caer en ellas. Y se van a ir, el enemigo se va a ir, pero va a volver otra vez y va a volver a traer insinuaciones. Puede usar diferentes medios, personas, amigos, familia, oportunidades, situaciones particulares. El enemigo va a ocupar va a hacer cualquier cosa, va a ocupar cualquier medio para tentarnos. ¿Qué hay que hacer? Estar atentos y resistir. No, mi vida está escondida en Cristo, mi vida está sometida a Dios. Aunque esto se mire agradable, aunque esto parezca bueno, mi vida está sometida a Dios. Y porque está sometida a Dios, voy a agradar a Dios. Y cuando venga algo a querer acecharme, atacarme, voy a resistir. Y si resisto, la Biblia dice, y huirá de vosotros. Mucha gente dice, ay, pero es que no pude, no, pues que era más fuerte que yo. No, no hay nada más fuerte que Dios y Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Tú caes porque tú quieres. Tú caes porque a ti te agrada esto. Y esto es lo que Santiago está diciendo. Habría mucho problema con estas cosas. Gente que era tentado, que decían, ay no, es que esto no lo puedo soportar, es muy grande. Dios me tentó con... No, Dios no tienta a nadie. Uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La naturaleza humana abre puertas al mal. Entonces, Santiago lo que está diciendo ustedes, primero, para poder vivir una vida victoriosa, sométanse a Dios. ¿Qué es lo que está pasando con muchos cristianos hoy? Están viviendo una vida bien mediocre. ¿Por qué? Porque no se someten a Dios, se someten a sus propios razonamientos. Se someten como a ciertas leyes y pautas, pero no a Dios. No, se trata de someterse a Dios. Se trata y solamente sometiéndose a Dios es que podemos resistir al diablo. Nadie que no se somete a Dios va a poder resistir al diablo. Por eso mucha gente cae. Y cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo y el diablo va a saber que ahí no va a haber una entrada fácil. Huirá de vosotros, dice la Escritura. El versículo 8, capítulo 4. Acercaos a Dios. Acercaos. ¿Cuán cerca estamos hoy de Jesús? ¿Cuán cerca nuestra relación está realmente de Dios? Porque tengo que decir, para muchos es solamente una costumbre. Una iglesia, algunos ejercicios religiosos, espirituales, alguna manera de servicio para decir yo sirvo, pero el resto de la vida, el resto de las cosas, ¿sometido a qué? A sus propios caprichos, a su propia voluntad. Y eso no funciona. Nuestro sometimiento total, no parcial, total, por entero, debe de ser a Jesús. Y por esa razón, Santiago escribe, para que eso sea posible, acercaos a Dios. Porque si ustedes hacen el intento de acercarse a Dios, mire, Dios sabe quién quiere acercarse a Él. Y cuando Dios ve una persona que quiere, que anhela acercarse a Él, y Él se acercará a vosotros. Dios sabe todo. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no. Él sabe todo. Él sabe si somos ovejas o no. Él sabe con qué sinceridad le podemos servir. Él sabe que somos carne y que nos equivocamos. Pero Él sabe también cuando nuestro corazón está contrito y humillado y arrepentido. Santiago está diciendo,
para estar viviendo ahí atrapado por el mundo. Acuérdense que eso, estar atrapado por el mundo, estar participando en las cosas del mundo, eso nos hace enemigos de Dios. La amistad con el mundo me constituye enemigo de Dios. Entonces, traten de salir de ahí. La única manera de salir de ahí, acercándose a Dios. Si me acerco a Dios, Él se acercará a vosotros, dice. Y habla de la condición del hombre, pecadores. Limpiar las manos. Directo, claro. No nos gusta escuchar esas palabras, pero lo que es pecado y no hay otro nombre para eso. El pecado, la única manera de resolverlo es con arrepentimiento. Y Santiago lo escribe muy bien. Pecadores, limpiar las manos. Como quien dice, arrepiéntanse, cambien. No usen los miembros suyos para algo malo. Usen sus miembros para lo que edifica, para lo que da honra a Dios. Yo pienso que una gran necesidad ahora es que el mundo vive realmente muy separado de estar cerca de lo que Dios ha establecido. Y por eso tenemos tantas crisis. Y las crisis van a ser mayores. Fíjense que quien sabe todo es a quien menos se le consulta. Dios es el que sabe todo, pero es al último que tal vez a mucha gente o nuestros gobiernos consultan a Dios. No consultan a Dios. Consultan sus esquemas, consultan sus codicias, sus avaricias, sus planes. Por eso estamos como estamos. Y por eso nuestra sociedad va peor, porque cada vez más y más se deja de consultar a Dios. Al que sabe todo, no se le pregunta. Y lo triste, que ese patrón, también mucha gente lo sigue. Por eso me encanta que Santiago lo escribe y lo tomamos para nosotros. Que estamos escuchando esto, tomémoslo para nosotros. Acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a vosotros, dice ahí. Pecadores, limpiad las manos. Les da una salida. Arrepiéntanse, cambien, tomen un camino diferente, no sigan por ahí. Y vosotros los de doble ánimo, que un día están, otro día no están, que sí, que no, que esto bueno y esto otro malo, y que están debatiéndose entre dos pensamientos, purifiquen sus corazones. No pueden haber dos pensamientos en su corazón. El profeta Elías tenía que confrontar a todo un pueblo. Lo llevó a un monte alto y comenzó a hacer con ellos un ejercicio. Elías conocía a Dios. Elías oía la voz de Dios. Elías sabía que Dios estaba por él. Y se juntaron muchos profetas de otros dioses. Y la gente, todo el pueblo de Dios, que se había inclinado hacia otros dioses. Y Elías pidió fuego del cielo. Bueno, él dijo, el Dios que responda con fuego, pues ese es Dios. Si el Señor mío es Dios, síganlo. Y si Baal es, pues sigan a Baal. Pero aquí se va a mostrar quién es quién. Y ahí estaba Elías. Porque había doble ánimo en el corazón. Y eso es lo que pasa con mucha gente hoy. Doble ánimo, doble propósito, doble propuesta. Soy cristiano, pero también me gusta compartir con estas otras cosas. Yo no estoy hablando de ser cerrado, de ser serio. De eso estoy hablando. No con posturas humanas, de ser serio con lo que la palabra de Dios dice. De hecho, Jesús estuvo en medio de pecadores. Y nunca les dijo, no te preocupes, no pasa nada con lo malo que estás haciendo. No, Él decía que Él podía perdonar sus pecados y cambiar sus vidas. ¿Y qué hacían ellos? Los de doble ánimo cambiaban. Eso es lo que la Escritura nos dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, arrepiéntase de su pecado. Deje de caminar en eso. ¿A dónde lo va a llevar eso? A la muerte.
limpie sus manos, arrepiéntase. Y vosotros los de doble ánimo, que no afirman su corazón en una verdad, en la verdad de Dios, sino que están jugando con otras cosas, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Me da la impresión de un llamado, en lugar de estar desapercibidos de lo serio que es todo esto, en lugar de estar como celebrando que nosotros tenemos, somos muy hábiles para decir cosas, para hacer cosas, que pensamos muy bien, en vez de eso, llorar. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, de darnos cuenta de la condición, el dolor del corazón de saber que tal vez hay pecado en nuestra vida, que hay cosas que no están sometidas a Dios, que hay comportamiento que me asocia con el mundo y eso me convierte en enemigo de Dios. Pensar que necesito acercarme a Dios, pensar que hay pecado y que debo de arrepentirme, pedir perdón, reconocer, no justificar. Y es que hoy hay una tendencia a justificar las cosas malas. A todo queremos darle una razón. Y eso es la perdición de mucha gente. Por favor, lo que es pecado, no le des otro nombre. Es pecado. Y si puedes y quieres, sal de allí, corre. Refúgiate en Jesús, el único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados. Termino con este versículo. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Vivir una vida sometida a Dios, dependiente de Dios, sumisa a Dios, reconociendo que yo no puedo nada en mí, no puedo nada en mí mismo, dependo de Él. Mi humillación tiene que ver con eso. Yo, en mí, ¿qué puedo encontrar en mí? No, si no es en Él, estoy acabado. Si no es en Cristo, nada de lo que pueda tener realmente va a significar algo. En Cristo estoy completo, aunque no tenga nada. Mira qué cosa. Él es mi todo. Así debe de ser. Reconocer a Jesús como nuestro todo. Repito, para guardarnos del mal, para crecer, para salir de una condición que puede atormentarnos y puede llevarnos al fracaso eterno. La Escritura dice, someteos, versículo 7, capítulo 4, Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, no juegues con el diablo, resístele y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, que los corazones sean puros. Motivaciones correctas. Motivaciones correctas. No cosas, pero con otra intención. No, corazones purificados. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es verdad. Y lo que Dios anda buscando es un corazón contrito y humillado. Y espero que Él lo encuentre en cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, tenemos mucho por delante. Tenemos mucha esperanza. Hagámoslo bien. Bien podemos en el Señor. Acerquémonos a Dios confiadamente y derramemos nuestra vida. Y digámosle a Él, sé tú nuestro Señor. Sé tú nuestro dueño. En ti nos amparamos y en ti nos refugiamos. Queridos, mucho cariño para todos ustedes. Muchas bendiciones. Grandes abrazos para todos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás.
Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.